Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por sacar este tiempo y poder asistir a este webinar de Global Suite Solutions. Antes de empezar, pues bueno, sí me gustaría comentar que en la guía del webinar, ¿no? Lo de siempre, que va a ser un webinar que va a estar grabado, posteriormente vais a poder revisarlo según lo que necesitéis, ¿vale? Vamos a hacer como varias fases dentro del webinar. Vamos a ver una parte de presentación donde sí os quiero contar, pues bueno, el objetivo o la causa principal de este webinar. Y luego posteriormente nos vamos a ir a la práctica, donde vamos a ver cómo poder, pues lo que ponemos aquí, cómo poder elevar nuestro análisis de riesgos, que al final es lo que pretendemos conseguir. Y luego ya por último, pues un apartado de preguntas y respuestas, ¿vale? Con lo que cualquier duda que tengáis dentro de mi presentación o dentro de la parte práctica, por favor, hacerlo en la parte de preguntas y respuestas para luego dejar tiempo y al final y lo dedicamos a resolver esas dudas que tengáis. ¿Vale? Y nada, y luego al final del webinar, pues se enviará una encuesta de satisfacción para que nos digáis, pues bueno, cómo ha estado el webinar, cómo de interesante lo habéis visto, e incluso propuestas de nuevos webinars, pues orientadas a análisis de riesgos, a cumplimiento o a cualquier otra cosa que necesitéis, ¿no? Bueno, y ahora ya sin mucho más, me centro dentro de esta parte, de esta primera parte de teoría y el por qué hemos decidido hacer este webinar, ¿no? Y yo creo principalmente, y esto ya es como opinión particular, y es que si nosotros echamos la vista atrás, hace 10 años, los procesos de gobierno, riesgo y cumplimiento han evolucionado muchísimo, ¿no? E incluso tenemos workflows automatizados, tenemos reportes, tenemos diferentes alertas. La parte de compliance ha evolucionado muchísimo para obtener los requerimientos o las obligaciones que nos dicen la normativa. Y aunque si bien es cierto que análisis de riesgos ha evolucionado, y ya lo digo como opinión personal, no ha evolucionado de la misma forma o con el mismo grado de avance que la parte de cumplimiento, ¿no? Y creo que hay un gap en el cual creo que es necesario convertir esta parte de análisis de riesgos para orientarlo a negocio. Digamos que este es el objetivo principal de este webinar. ¿Cuál es nuestra propuesta? Pues bueno, a través de la cuantificación. Creemos que es necesario convertir esos análisis de riesgos que tenemos actualmente y otorgándole una capa más de madurez con la parte de cuantificación. Y como ponemos aquí abajo, no cuantificar todo por cuantificar sin ningún tipo de estrategia, sino centrarnos en una parte de escenarios, ¿no? Con el objetivo final de convertir tu análisis de riesgos realmente en una toma de decisiones. Entonces, esto es el objetivo del webinar y antes de entrar ya a ello, sí que me gustaría, yo creo que es un buen punto de partida el qué vamos a tener hoy en el webinar, ¿vale? ¿Y qué no vamos a ver? O sea, no pretendo que hoy durante todo el webinar demos clases de la teoría de la cuantificación, de qué metodología es mejor, de si utilizamos FAIR, no utilizamos FAIR, de si todo esto tengo que cambiar todo mi análisis de riesgos, ¿vale? Es algo que directamente no vamos a ver hoy. Y lo que sí quiero conseguir es que, con nuestro punto de vista, ¿vale? ¿Qué estrategia podemos usar para, como decía, elevar nuestro análisis de riesgos y orientarlo a negocio para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podemos obtener esto desde el primer minuto y vamos a ver cómo, aunque no importe la sofisticación de los cálculos, como voy a decir varias veces, vamos a utilizar para ello un cálculo bastante fiable para este tipo de casos, que es a través de Monte Carlo, ¿no? Entonces, lógicamente, y al utilizar Monte Carlo vamos a tener diferentes KPIs técnicos, diferentes gráficas, cuáles son los resultados que se obtienen utilizando Monte Carlo, pero siempre como pone aquí al servicio del objetivo. No decir por decir que esto es obligatorio, que esto tiene que ser necesario, que si no lo hacemos de esta forma no conseguimos los resultados, ¿no? Lo que quiero transmitir es que para conseguir los resultados hay muchas formas y hoy vamos a ver una de ellas que puede cubrir o que puede adaptarse a todas las formas posibles, ¿vale? Entonces, con todo esto, y creo que es algo que es importante subrayar, y es que
No hay un análisis de riesgos ideal, pero sí sabemos cuál es el mejor análisis de riesgos, ¿vale? Me salgo un poco del guión antes ya de entrar en la parte de Monte Carlo. Digo esto de que sí sabemos cuál es el mejor análisis de riesgos, porque un análisis de riesgos tiene que tener estas tres aristas que comentamos aquí. En primer lugar, un análisis de riesgos te tiene que servir para priorizar dónde tengo que poner el foco, para priorizar dónde tengo que poner la inversión. O sea, al final, nosotros hacemos análisis de riesgos para saber dónde está el problema de la organización, qué tengo que implantar para solucionarlo. Pero es que esa implantación se traduce en costes y con lo cual, si se traduce en costes, tengo que tener muy claro la priorización y tengo que tener muy claro la orientación a negocio, ¿no? Entonces, por un lado, priorización. Por otro lado, se tiene que comunicar el resultado de forma eficiente. O sea, el análisis de riesgos tiene que explicar qué es lo que pretendo conseguir, cuál es el resultado de lo que tengo, y si no se entiende, no se va a poder tomar la decisión. Con lo cual, si lo que vamos a ver hoy no tiene ese mensaje por detrás para explicarlo, tampoco va a conseguir que realmente este análisis de riesgo se tenga en cuenta para la toma de decisiones, ¿vale? Con lo cual lo comentaremos y ahora también veremos cómo es la forma de explicar. Y luego, por último, orientar la decisión para conectar análisis de riesgos con negocio. O sea, uno de los objetivos que yo creo que en el GRC, en el negocio de GRC, pero también en Global Suite, es cuantificar al máximo, o sea, cuantificar, perdón, orientar la decisión y hacerlo business driven de cara a que nos tomen más en serio dentro de esa identificación de cosas por hacer o de esa implantación de controles para poder mitigar esos riesgos, ¿no? Con lo cual, pues por eso digo que es muy importante. No hay un análisis de riesgos ideal, pero sí tenemos claro que tiene que tener nuestro análisis de riesgos para orientarlo a negocio. Y hablando de la comunicación, ¿vale? Pues lo mismo, no es lo mismo orientar el mensaje a un comité, a un board, a la parte de dirección, donde realmente no le importa cómo se llegó al número, simplemente quiere entender qué representa, qué resuelve y qué decisión implica dentro de mi negocio, ¿vale? Y es decir, el resultado y las consecuencias. Y luego, por otra parte, tenemos, pues bueno, dentro de los responsables de riesgos de los procesos GRC o los CISOs, que sí importa el cómo, sí importa que la metodología sea rigurosa, sí importa la sofisticación dentro del cálculo algorítmico, del cálculo matemático para obtener ese riesgo o esa pérdida esperada del riesgo dentro de ese análisis del riesgo, y sí importa que sea defendible y que sea evidenciable, ¿no? Si nuestro comité, que hemos dicho que simplemente le importa el número, cuando nosotros tengamos que priorizar y tengamos que explicar el porqué de ese número, lógicamente que el número sea defendible y se sostenga importa y mucho, ¿vale? Y por eso comento aquí abajo y pongo un ejemplo ya cuantificado. Nosotros podemos llegar al comité con, yo tengo 10 riesgos críticos que en este caso, pues bueno, ni sabemos priorizar, ni hemos orientado a negocio, ni hemos explicado cuál es el riesgo, pero también puedo comentar, llegar al comité y decir, no, es que este riesgo me baja de 2,4 millones a 1,8 millones y no digo nada, ¿no? Entonces, sí, tenemos todos los riesgos cuantificados, pero no me va a permitir esa explicación de qué consigo o de cómo puedo mejorar o elevar mi análisis de riesgos, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos? Obtener un mensaje donde esté tan bien explicado que cierre la conversación. Si yo digo, este riesgo me vale 1,8 millones ahora, pues va a haber muchas preguntas relacionadas con ese 1,8, ¿vale? Entonces, por hacer un resumen, simplemente vamos a ver de forma teórica hasta cierto punto y práctica, cómo puedo elevar mi análisis de riesgos actual, ¿vale? Sin darle más importancia al cómo, al si hay diferentes metodologías que van a perfeccionar lo que yo tengo, sino partimos de de que los análisis de riesgos actuales valen y mucho, y ahora a partir de ahí orientarlos a negocio, explicar el resultado y priorizar para obtener el foco, ¿vale? Entonces, con todo esto, pues bueno, el recorrido de hoy nos vamos a centrar en, aunque veamos 7 puntos, realmente lo tenemos dividido en tres. Una parte de problema, que serían los puntos uno y 2,
una parte de solución y estrategia, ¿vale? Que serían 3, 4 y 5, y luego ya nos metemos en la práctica, que sería la demo, para que veáis de primera mano, pues, qué es lo que hemos hablado, ¿no? O cómo podemos hablar o cómo podemos orientar esto que estamos comentando. Y ya por último, pues las preguntas. Em, Sabéis el problema, o sea, y todos sois conocedores de este mapa de calor, porque al final son de los KPIs o de las gráficas más comunes dentro de nuestro análisis de riesgos. Entonces, claro, nosotros ahora mismo, si tomamos este mapa de calor que tenemos actualmente, donde tenemos una lista súper grande de riesgos, si por ejemplo son riesgos de ciber o riesgos operacionales, donde la lista pueden ser más grandes, pues muy bien, llegamos al comité, decimos que tenemos lo que he comentado antes, 5 riesgos críticos y 5 riesgos muy, muy altos, pero no sabemos cómo priorizar, ¿no? No tenemos esa certeza de priorización en aquellos riesgos donde la escala sea la misma. Entonces, ¿qué seguimos mejorando? Pues lógicamente la respuesta es cuantificar. Pero, ¿qué cuantificamos? Nos metemos en cuantificar todos nuestros análisis de riesgos. ¿Qué conseguimos si una vez que en vez de tener 10 riesgos críticos tengo que un riesgo vale 500, otro vale 450 y otro vale 400.000 euros? Todavía nos sigue faltando determinadas cosas, ¿no? Porque, y mirad qué cambios puede haber o qué diferentes mensajes puede haber de si yo tengo, en vez de estos 3 riesgos que comentaba, de 500.000 euros, 400.000 euros y 450.000 euros, ¿cómo sabe el negocio cuánto cuesta una crisis? ¿Cuánto cuesta si se materializa un riesgo y si un riesgo que va a venir solo? Normalmente un riesgo no se va a dar a la vez, sino que va a haber por una determinada crisis, una determinada incidencia, un ciberataque en el cual se van a producir diferentes riesgos, ¿no? Entonces, esta es el siguiente concepto para elevar nuestro análisis de riesgos. Podemos cuantificar, lógicamente, la cuantificación pues aumentaría ese nivel de madurez que comentamos, pero el riesgo individual es un dato que podemos conseguir y es un dato que no vamos a saber trasladar a los diferentes comités. ¿Por qué? Pues al final, primero porque la suma miente, como comentamos aquí, o sea, aunque yo tenga 3 cuantificaciones de forma individual, si se produce una crisis no va a ser uno más uno más uno, sino que ya vamos a ver cómo esas probabilidades y esos impactos ponderan dentro de la crisis y normalmente se amplifican entre sí. Si yo tengo los diferentes riesgos que se materializan a la vez, va a ser mayor que esa suma de tres. ¿Vale? Segundo punto, porque la simultaneidad agota. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un riesgo que puede ser asumible de forma individual, pero que luego puede verse acompañado en diferentes crisis o en determinados escenarios, al final ese riesgo que puede ser asumible puede ser que esté en tantos escenarios que no es tan asumible al verlo con otros riesgos, ¿no? Entonces, es muy importante también identificar y también tener esa inteligencia de identificar dónde están los escenarios que me pueden a mí hacer daño. Y luego al revés, la concentración es invisible. Yo puedo tener 5 riesgos, pero que todo va sobre un único punto de fallo. Pues bien, vamos a tener ese escenario y ese escenario se va a calcular a través de la pérdida esperada de los 5 riesgos que yo tengo dentro de mi sistema. Con lo cual, estamos ya identificando, y esta es una forma muy útil para saber o para darle esa inteligencia de los escenarios que nosotros o que comentaba antes. ¿Vale? A partir de aquí, la solución. ¿Qué estamos proponiendo? Pues bueno, en primer lugar, la utilización de Monte Carlo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no es la suma de riesgos individuales, sino que ya vamos agregando la pérdida esperada dentro de un conjunto, ¿no? Entonces, eso uno. Otro, vamos a poder simular sobre nuestros propios riesgos dentro del GRC, dentro de Global Suite, ¿no? Y otro, vamos a responder a las preguntas que de verdad nos piden en negocio, que es ¿cuál es la pérdida esperada? ¿Con qué probabilidad tengo de que se produzca esta pérdida esperada? ¿O cuál es la pérdida de superar un determinado umbral o un determinado presupuesto que yo tengo para este tipo de riesgos? Entonces, todo eso van a ser
indicadores agregados dentro de la simulación de Monte Carlo. Y muy importante, dentro de esa simulación agregada, vais a ver cómo esta es una gráfica típica de Monte Carlo. Las crisis no viven dentro de la gráfica, dentro de la curva arriba del todo. Las crisis viven en lo que se denomina la cola de la simulación de Monte Carlo. Con lo cual, en el 5% de los casos es lo que tenemos que tener controlado o lo que tenemos que por lo menos identificar y saber cuál es mi cuantificación para tomar la decisión, ¿vale? Entonces, problema identificado, objetivo, elevarlo, utilización para elevarlo, esta simulación agregada de escenarios a través de Monte Carlo. ¿Qué pasa? ¿Qué conseguimos? Pues bueno, de perseguir una lista donde tenemos muchísimos riesgos, donde cada riesgo, como digo, pues tendría una suma que no sabe muy bien pues cómo afectaría al resultado final, donde el foco pues muchas veces se da incluso en el activo, sin meternos al riesgo, porque no tenemos tampoco la posibilidad de ese riesgo, saber cuánto cuesta. Y entonces, si nos vamos sumando pues estos distintos objetivos, no tenemos la forma de explicar al comité pues cómo defiendo mi análisis de riesgo. Si le damos esa inteligencia de escenarios de riesgos, bueno, pues vamos a saber qué escenarios son los que pueden provocar una crisis, qué escenarios son los de lo que tengo que poner el foco y aunque yo tengo una lista muy grande de riesgos, que probablemente muchos no pasen, yo voy a saber cuáles son los que tengo que controlar, ¿no? Entonces, la inversión se reduce a un concepto donde eh, tiene que ver ya la exposición de los diferentes riesgos. Y bueno, y al final, si utilizamos esa cuantificación, pues lógicamente vamos a reportar en euros, dólares o la moneda del país y no en los diferentes mapas de calor con los colores que tenemos. ¿Qué proponemos? ¿Vale? Pues bueno, aquí al final no es simplemente un paso y yo voy a decir nada, yo cuantifico mi análisis de riesgos y ya he terminado, sino que hay diferentes pasos dentro de la hoja de ruta para obtener esa madurez, esa madurez que demanda el proceso de análisis de riesgos, ¿no? Normalmente, ahora mismo, todo el mundo, pues bueno, o la mayoría de los clientes están en cualitativos, donde tenemos el mapa de calor y tenemos diferentes opciones, ¿no? Pasarnos a directamente valorar la parte cuantitativa, ya como os decía, probabilidad por impacto y obtenemos el número, un número. Podemos utilizar FAIR, podemos utilizar cualquier tipo de metodología. ¿Y qué tenemos? Pues bueno, cada riesgo tenemos una cifra económica. Pero si pensamos en esto, el paso sí requiere un mayor expertise de todos los riesgos para obtener la probabilidad y el impacto, ¿no? Con lo cual, pues bueno, siendo un gran paso que podemos tener y que va a aportar muchísimo, hay un paso mucho más inmediato y es desde la parte cualitativa, vamos a cuantificar estos escenarios donde vamos a ver este impacto combinado. ¿Por qué? Porque directamente puedo obtener resultados desde el minuto uno. Yo puedo pensar ahora mismo en una metodología diferente, volver a evaluar de forma cuantitativa riesgo a riesgo, como os decía, incluso mapear cuáles son los niveles que yo tengo ahora para obtener ese nivel cuantitativo, pero vamos a necesitar hacer ese cambio. Si pasamos de la parte cualitativa a esta inteligencia de escenarios, que es lo que vamos a ver, directamente vamos a conseguir resultados desde el primer día. Y luego ya posteriormente, una vez que ya tengamos esa inteligencia de escenarios, pues darle mucho más inteligencia y ya no solo la combinación, sino dependencias de qué pasa si este se materializa pero este no. Con lo cual ya ahí podemos jugar con otras opciones específicas dentro de estos pasos de madurez, ¿vale? Em, vale, tenemos los pasos claros, tenemos la posibilidad, pero claro, ¿cómo mejoro? O una de las dudas principales que pueden surgir es ¿cómo mejoro esta parte cualitativa al número 3 o al número 2 si la madurez de los datos que tengo todavía no son perfectos? ¿A qué me refiero con esto? Aunque no pensemos ahora mismo en cuantificar, aunque no pensemos ahora mismo en si lo cualitativo es lo bueno o lo malo, o si me quedo en cualitativo, también hay otra derivada para poder elevar nuestro análisis de riesgos, ¿no? Que es que los datos que nosotros tengamos
pues realmente vaya perdiendo esa subjetividad y sí estén mapeados por algún tipo de automatismo a través de aplicaciones o a través de bases de datos. Entonces, relacionado con esto, nosotros hemos identificado tres tipos de cómo obtener la probabilidad y el impacto, ¿no? El grado uno al final, es de los más usados, de los más, pues bueno, sí, de lo que usa más la gente, que son evaluaciones a través del reasoner o a través del responsable del proceso o del responsable de la parte de seguridad, donde un experto valora con conocimiento, pero sin ningún tipo de metodología concreta o sin saber el resultado concreto, cuál es mi probabilidad y cuál es mi impacto para obtener un riesgo. Luego, posteriormente, una serie de controles y se obtiene la probabilidad residual, impacto residual y riesgo residual. ¿Vale? Entonces, muchas o la mayoría de las organizaciones estamos en este grado uno. Ahora bien, y es una de las cosas que vamos a repetir, es no necesitamos tener los datos perfectos para cuantificar. Siempre una funcionalidad donde cuantifiquemos los diferentes riesgos, aunque la probabilidad y el impacto tenga esa subjetividad para el cálculo, siempre va a ser mejor que tener el mapa de calor que lo que tenemos habitualmente. ¿Vale? Entonces, que no sea una barrera para no avanzar dentro de nuestro análisis de riesgos, el pensar, el decir, vale, yo tengo que hacer un proyecto mucho más grande porque quiero automatizarlo todo completo, ¿vale? Entonces, no debe ser así. Otro segundo grado es esa automatización que os comentaba. Vamos a poder llegar, integrar con otras herramientas, obtener la probabilidad en base a herramientas de Vulnerability Management, de Threat Intelligence Management, de aquello que consideremos, y los datos pueden estar perfectos, pero aquí tenemos a la inversa. Si los datos de probabilidad de impacto se basan en unos cálculos sofisticados de automatismo y luego al final no sabemos convertir a euros, dólares o la moneda que queramos, cuál es la pérdida esperada de los riesgos, tenemos el proceso muy completo sin los resultados esperados, ¿vale? Y luego el grado número 3 que para mí es lo ideal, pero no es ahora mismo, pues que el que tampoco, como he dicho antes, nos tiene que frenar, tener históricos propios de cuáles son, cuáles ha sido la probabilidad o el número de veces que se me ha materializado un riesgo o una incidencia y a cuántos riesgos ha afectado y cuál es el impacto, para eso retroalimentar el análisis de riesgos, ¿no? Con el objetivo incluso de hacer un análisis de riesgos dinámico en base a KPIs, porque yo tenga el número de veces que se ha materializado un riesgo o el impacto que ha surgido de ese riesgo. O porque yo tenga unas incidencias que están relacionadas con esos riesgos, ¿vale? Entonces, ejemplo ideal, sí, tener históricos, que los históricos beban al análisis de riesgos, que en el análisis de riesgos la probabilidad y el impacto se calcule. Muy parecido, pues bueno, hay bases de datos de diferentes sectores donde ya tenemos, bueno, que te calculan la probabilidad y el impacto, pero hay que tener mucho cuidado de que esa probabilidad y el impacto se asemeje a, primero, la metodología y luego al sector donde estás y a tu circunstancia ideal, ¿no? Con lo cual, estos son las tres opciones. Cada opción, según voy hablando, incluso va pareciendo más complicada, pero lo que yo quiero ver es qué es eso. Podemos estar en el grado uno y cuantificar y tener la pérdida esperada del minuto uno. Podemos en paralelo hacer un proyecto al grado 2 o un proyecto al grado 3 con el objetivo final de automatizar, o directamente no. Yo me baso en el juicio experto que me ha ido bien durante estos años y actualmente cuantifico los riesgos en base a ese juicio experto. ¿Qué vamos a ver? ¿Vale? Ya hemos visto el problema, hemos visto la solución y ahora ya a partir de aquí pues empezamos la práctica. Lo más importante que vamos a ver es que no vamos a empezar desde cero, vamos a reutilizar esos datos que comentaba antes. La forma de obtener esos datos va a depender de los distintos grados que tenemos. Ahora mismo vamos a poner un ejemplo de juicio experto para que veáis cuál sería el funcionamiento y cuál sería el resultado desde el minuto uno sin tener mi análisis de riesgos perfecto. Vamos a poder hacer escenarios de ciberseguridad específicos o vamos a poder hacer escenarios donde yo quiero un riesgo que me diga su componente o un riesgo, el riesgo legal, el riesgo de continuidad y el riesgo de seguridad de la información asociados al único punto de fallo que comentaba antes dentro de las primeras slides, ¿vale? Es decir, vamos a ver de qué te puede pasar cuando ya tengamos la pérdida esperada
qué conviene hacer una vez que ya tengamos la pérdida esperada. Pues en primer lugar, adicionalmente vamos a tener recomendaciones de IA. Con el escenario simulado, proponer qué tenemos que hacer, qué controles, qué plan de acción, qué tenemos que implementar. Un simulador what if, donde vamos a ver en directo cuál es la reducción ante determinadas controles, y si yo añado o si tengo una inversión de un determinado control, cuál es el resultado final. Una comparativa antes y un después y un informe ejecutivo. Este informe ejecutivo es el que comentábamos antes, que es el que tiene que servir para comunicar de una mejor forma cuál es el resultado y cuál es la priorización en base a estos resultados. ¿Vale? Con todo ello, ¿vale? Ya como digo, hemos visto el problema, la propuesta de solución, incluso una hoja de ruta de las diferentes soluciones y de los diferentes grados de madurez con el objetivo de elevar al máximo nuestro análisis de riesgos, ¿vale? Pero como decía, aunque yo tengo un escenario ideal de análisis de riesgos donde tenga que los riesgos se calculan automático, en base a históricos, en base a otras herramientas, yo tengo ya mi cuantificación, que nos pare esa configuración ideal para obtener ya resultados desde el primer minuto, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a la aplicación y vemos, ¿vale? Vemos cuál sería el resultado. Bueno, para los que no estáis familiarizados, esto sería Global Suite, ¿vale? Tenemos dentro de nuestro menú pues todos los procesos de gobierno, riesgo y cumplimiento. Y dentro de la opción de análisis tendríamos la parte de escenarios. ¿Vale? Dentro de esta parte de escenarios yo tendría toda esta landing donde tengo todos los escenarios que se han realizado, cuando se han realizado y puedo continuar con una simulación que yo tengo. Como digo, o sea, partimos de una serie de datos donde mi análisis se basa en un juicio experto, no tengo nada automatizado, utilizo las encuestas de Global Suite o las evaluaciones de Global Suite para enviar la información y recopilar la información y directamente a partir de ahí, yo ya empiezo a elevar mi análisis de riesgo, como he comentado varias veces. Me creo un escenario, ¿vale? Donde es un escenario de ciberseguridad, el periodo de tiempo que yo elija y sobre cuál quiera proyectar, una moneda para poder obtener diferentes escenarios en base a las monedas locales que tengamos, y luego unos parámetros de la simulación, ¿vale? Y entramos en la primera parte de teoría dentro de esta parte de Monte Carlo. Monte Carlo permite hacer o elegir el número de iteraciones. Cuanto mayor número de iteraciones elijamos, mejor va a ser la precisión en la pérdida esperada de los riesgos, ¿vale? Entonces, directamente vamos a poder elegir entre 10.000 simulaciones, 50.000 simulaciones o 100.000 simulaciones. Y ya os digo que con 50.000 simulaciones funciona a la perfección. Si queremos obtener o ver la diferencia, podemos utilizar 100.000 simulaciones de cara a obtener esa pérdida esperada. Por otro lado, ¿vale? Me pide el método de agregación. Y es lo que he comentado antes de si yo tengo un escenario combinado donde tengo varios tipos de agregación, por ejemplo, la suma, promedio, promedio ponderado o máximo, yo voy a poder ver cómo repercuten los diferentes escenarios de riesgos a mi valor final. ¿Vale? Y luego una semilla aleatoria. Y esto es un concepto técnico de Monte Carlo donde el cálculo se produce a través de esta semilla aleatoria y que está puesto metido dentro de la aplicación para que cualquier experto que sepa en esta cuantificación de riesgos pueda obtener este mismo escenario que yo he definido dentro de Global Suite y poder revisarlo de forma individual y demás, ¿vale? ¿Por qué? Porque Monte Carlo utiliza este número y en base a este número ya es donde se realizan las iteraciones o la pérdida esperada calculada está relacionada con este número. No se puede modificar, es simplemente para tenerlo aquí por si alguna persona necesita defender este ejercicio, ¿vale? Pues directamente podemos lograrlo. En un segundo punto, yo voy a definir sobre qué quiero hacer mi análisis de riesgos, o perdón, mi escenario. Por eso decía que podemos aprovecharnos desde el minuto uno con esta funcionalidad. Yo tendría todas mis metodologías que ya tengo en Global Suite y en el momento que yo elija la metodología, puedo elegir la pro- mm, qué dimensión afecta a la frecuencia,
Monte Carlo siempre necesita una frecuencia y un impacto, y qué dimensión afecta al impacto, ¿vale? Y con ello lo que estamos haciendo es mapear de forma mapear un riesgo, una dimensión cualitativa a cuantitativo, ¿vale? Por eso os decía, nosotros tenemos el juicio experto dentro de nuestro análisis de riesgos. Bueno, lo que estamos haciendo es ese juicio experto que va a beber de lo cualitativo. Montecarlo sí necesita tenerlo de forma cuantitativa. De esta forma, como la probabilidad dentro de mi análisis de riesgos son 5 niveles, yo ya puedo decir que representa cada nivel, ¿no? Entonces, en este caso, esto se daría una vez cada 2 años, una vez al año, 3 veces al año, 5 veces al año, 7 veces al año. Y lo mismo con el impacto, ¿vale? Yo puedo definir cuál sería el rango de mis niveles de mi análisis de riesgos. Y lo mismo, o sea, Montecarlo trabaja con rangos para ahora, como ve, ahora vamos a ver cuál es el resultado en base a estos rangos. He puesto ejemplos cualitativos partiendo de ese juicio experto que comentaba sobre un análisis de riesgos cualitativos. Si yo tengo dimensiones cuantitativas dentro de mi análisis de riesgos, ¿vale? Directamente yo puedo decir que la frecuencia de Monte Carlo se corresponde con con la probabilidad que está en mi análisis de riesgos y que se ha calculado de forma automática. Por eso, como decía, si yo ya tengo en mi análisis de riesgos automatizado en el grado 2 que comentábamos antes, de dónde salen esos datos, yo puedo directamente, sin necesidad de mapeo, obtener los datos que necesita Monte Carlo. Si lo tengo de forma cualitativa, pues en este caso sí es necesario mapear el resultado, ¿vale? Es es la única opción donde le vamos a dar esa subjetividad que comentábamos y no está definido en la metodología de análisis de riesgo. Pero como decía, si nosotros ya tenemos la frecuencia cuantitativa, no vamos a tener que mapear nada. Directamente tomaría ese resultado. Y luego ya por último, ¿vale? Lo enfocaríamos a qué análisis de riesgos quiero evaluar. En el momento que yo elija los riesgos, bueno, puedo elegir de los diferentes análisis de riesgos que he visto, pues cuáles son los riesgos que yo tengo dentro de mi sistema. Cuando yo elija esos riesgos y a través del mapeo que hemos visto, vamos a poder ver cuál es el número de eventos al año que se puede producir este riesgo, ¿vale? Dónde se da y en qué análisis de riesgos está asociado, y esto lo puedo ir haciendo sobre cada riesgo. Y lo mismo, aunque es una propuesta, ¿vale? En base al mapeo, luego yo directamente puedo, por ejemplo, aquí llegar y cambiar porque consideramos que en base a la información que yo tenga, pues bueno, dentro del análisis de riesgo cualitativo, ha habido una ponderación mayor y no quiero que esto se evalúe con esa cifra, ¿no? Bueno, pues proponemos el análisis de riesgos que bebe automáticamente, perdón, proponemos el valor de frecuencia en Monte Carlo que bebe automáticamente de mi análisis de riesgos. Hay distintos tipos de distribuciones, como digo, y esto ya estaríamos hablando de gente que le dé mucha importancia a esa sofisticación de los cálculos, a ese cálculo algorítmico, a esas fórmulas matemáticas. Dentro de la frecuencia vamos a poder elegir con o a Poisson y a Bernoulli, ¿vale? Si elegimos a Bernoulli, cambiaría la forma en la cual registramos el número de eventos por año, ¿vale? Y lo único que estamos haciendo es ver la probabilidad en términos de porcentaje. Es si se produce o si no se produce, ¿vale? Lo mismo con cualquier tipo de riesgos. Y como veis, esto ya está a través de la fórmula que te pide Bernoulli, te calcula automáticamente cuál es el valor de la probabilidad en base al número de eventos al año que tenemos. Entonces, nosotros tenemos un objetivo también esencial y es que aunque dentro de esta funcionalidad le demos la mayor potencia para poder obtener la pérdida esperada, como sabemos que esto puede estar orientado a diferentes perfiles donde es la primera vez o donde no tengamos ese conocimiento suficiente de cuantificación, dárselo lo más fácil posible, dárselo lo más mapeado posible y ya a partir de ahí evolucionar. Si yo hago un análisis con una distribución de Poisson con unos eventos al año, va a ser distinto que si yo tomo a Bernoulli, lo defino para poder identificar pues, cuál es la probabilidad de que se dé ese evento, de que se dé este riesgo a lo largo de un año, ¿vale? Y con el impacto pasa de una forma parecida. Yo tendría tres tipos de distribuciones: triangular, PERT
y log normal, que son diferentes tipos de distribuciones que el cálculo te variará en base a lo que necesitemos, ¿no? Entonces, tanto con triangular, con PER, con log normal, te pide el mínimo, el valor probable y el máximo, que también automáticamente beben del impacto que nosotros tengamos definido en el análisis de riesgos, y con esto podría calcular, o sea, y con esto podría modificar cuál es ese valor en base a lo que yo considere. ¿Vale? Entonces, podemos entrar, como digo, en complejidades de cómo se calcula el impacto, cómo, o este riesgo lo calculo con PERT, este riesgo con probabilidad, este riesgo con log normal, ¿vale? Pues directamente todo esto al final va ponderando en los resultados que nos den. Configuro los riesgos, como veis, puedo meterme hasta el detalle o directamente asumir el valor que tenemos en análisis de riesgos y el paso de opción sería inmediato. Y ya por último, teníamos este resumen donde tenemos, pues bueno, información del escenario, información de la simulación que vamos a hacer, sobre qué alcance, cuáles son los riesgos seleccionados y cuál es la pérdida esperada, como comentábamos antes, de forma individual, ¿no? Si tenemos lo que decíamos antes de uno más uno más uno no son 3, pues bueno, directamente esta pérdida esperada se haría de la misma forma si nosotros vamos sumando los riesgos individuales. Ejecutamos la simulación, como veis es inmediata con 50.000 iteraciones y con 100.000 iteraciones, y pasaríamos a los resultados. Y aquí ya es donde tenemos todo lo que he comentado antes. Aquí es donde vamos a priorizar cuáles son los diferentes riesgos dentro de un escenario. Aquí vamos a tener que armar ese mensaje para justificar la inversión y para justificar esa decisión y orientarlo a negocio para definir, pues bueno, dentro de mi número final, ¿vale? Dentro de mi número final, ver cómo lo oriento a la toma de decisión o cómo convierto el mensaje para que en negocio, los organismos de comité de dirección, del board, lo que sea, pues lo puedan entender. ¿Vale? Lo primero que tenemos, la parte de resultados, donde tenemos los diferentes KPIs de los más comunes dentro de Monte Carlo y tenemos una distribución de pérdidas. Aquí podemos ver, ¿vale? KPIs y una gráfica que están relacionadas con estos KPIs. Podemos ver la media de la pérdida agregada. ¿Vale? Al final es muy parecida a esa pérdida simulada que comentábamos antes del uno más uno más uno. Y luego ya aquí vamos a poder ver, bueno, cuál es la pérdida máxima esperada, ¿vale? En el 95% de los escenarios simulados. Es decir, ya nos iríamos, ¿vale? Aquí, dentro de esta gráfica, a la cola de la simulación. Ver esos escenarios extremos y ver cuál es el resultado final de esos escenarios extremos. Entonces, fijaros, yo dentro de la pérdida, antes de simular, eran 3.600.000. ¿Vale? Si me voy a ver cuál es la probabilidad que tengo de saber cuál es el peor escenario en el 95% de los casos, ya estamos hablando que son de 5.753.000 euros. ¿Vale? Y aquí viene, pues bueno, un mensaje que te ayuda a traducir. Sabemos lo que comentaba antes, que no hay pues mucho expertise o muchas veces estamos empezando a saber la teoría de todo esto, pues cómo convertir esta gráfica dentro de ese mensaje que comentábamos, ¿vale? Siguiente caso, bueno, perdón, y también vamos a poder ver un escenario mínimo, ¿vale? Y un escenario máximo para poder obtener esos resultados. Por otro lado, y a mí me parece también de los KPIs más interesantes, es la probabilidad de excedencia. Tenemos la probabilidad de que si este escenario se materializa, superar un determinado importe, ¿no? En otras palabras, imaginaros que yo tengo un umbral en el que quiero ver, pues bueno, cuál es la probabilidad que tengo de superar ese umbral. Si yo pongo que imaginaros tengo 1.000.000 de euros para calcular este umbral, veo que este escenario, el 100% de las veces que se va a materializar, supera ese 1.000.000 de euros, ¿no? Entonces, imaginaros que yo pongo ahora 3 millones, aún así vemos, ¿vale? Como el 73% de las veces, cuando se produzca este escenario, vamos a superar ese umbral que comentábamos.
Y con esto podemos ir jugando y podemos ir viendo de, vale, si yo tengo un escenario donde se me cae el servidor principal y asumo una pérdida de 3 millones de euros, pues bueno, ¿cuál es la probabilidad de que si eso pasa, aumente esa pérdida esperada que yo tengo prevista? Pues aquí podemos verlo desde ese punto de vista. Y además sabemos y ponemos como KPIs fijos la cola de esa parte de los escenarios de cuál es la pérdida al 10% de excedencia, en este caso 5.277.000, y al 1% para trabajar las crisis, como comentábamos antes, con la cola de estos escenarios. Si seguimos con los KPIs, tenemos los riesgos más influyentes, cuál es el riesgo que pondera más dentro de este cálculo, la contribución que hace ese riesgo, el peso y los riesgos analizados. Y aquí vemos gráficamente cuál es la contribución a esa pérdida esperada de los diferentes riesgos. En este ejemplo, ¿vale? He hecho o he simulado 4 riesgos, porque bueno, la recomendación, pues que de la creación de estos escenarios esté entre 3 y 10 riesgos, porque al final todo se tiende a estandarizar y todo se tiende a normalizar, ¿no? Entonces, pues quizás añadiendo muchos más escenarios o mucho más riesgos a un escenario, perdemos esa parte de la identificación de los riesgos más influyentes, ¿no? Pues bueno, aquí de todas formas tenemos esta identificación y la posibilidad de añadir independientemente los riesgos que se quieran, ¿vale? Esto ya también entraría dentro de la metodología. Hemos puesto un límite de 30 desde el punto de vista, porque si no ya no obtendríamos resultados fiables y podemos generarnos escenarios hasta 30 riesgos. Y luego ya por último, ¿vale? La pérdida en escenarios extremos. Lo que hemos hablado antes de que las crisis se dan en la cola, pues saber hasta qué punto y cómo afectarían los diferentes riesgos que tengo a los últimos escenarios a los escenarios más graves para la materialización de estos riesgos. ¿Vale? Una vez que tengamos la parte de resultados y análisis, nos pasamos a la parte de recomendaciones y aquí directamente vamos a poder obtener, ¿vale? Diferentes tipos de riesgos, de controles, perdón. Entonces, en este caso, imaginaros que yo tengo esta parte de recomendaciones donde tengo una serie de controles y esta serie de controles, o sea, los hemos propuesto a través de la IA, ¿vale? Ha mirado ya el contexto de cuántos controles tienes, cuáles son tus riesgos, cuál es la valoración de este riesgo, cuál es tu sector, todo para decirte qué tienes que hacer, el porcentaje de reducción de este control, el esfuerzo, el número de meses de implantación y la prioridad, ¿no? Y una justificación. Entonces, con esta información yo puedo ir riesgo a riesgo, sabiendo pues, cuáles son los controles o cuál es el plan de acción que tengo que hacer ante mis resultados que hemos dado. También para completar el mensaje, lo que os decía, si yo tengo 2,4 millones y pongo estos controles que valen X, yo directamente puedo decir que mitigo esto a 1,8 añadiendo esto, ¿no? Entonces el mensaje se completa. Y luego, adicionalmente, tenemos este simulador What If, donde estos controles que hemos visto están asociados a los diferentes riesgos que yo he calculado a través de una inversión y la obtención de un ROI. Entonces, ya no solo tenemos este porcentaje de reducción y este tipo de control, sino que yo obtengo la inversión y obtengo el ROI. Entonces, realmente yo, imaginaros que tengo 1 millón de presupuesto, ¿vale? Y voy añadiendo diferentes controles. Voy a bajar un poquito más. Como veis, cada vez que añada un control a mi simulador What If, lo que está haciendo es cambiarme la reducción de la frecuencia en base a si es preventivo o no, el impacto en base a si es correctivo o detectivo, y con esto puedo ir viendo cuál es mi inversión, ¿vale? Cuánto porcentaje del presupuesto estoy usando y cuál es la reducción de la frecuencia. Esto de forma manual y yo podría ir ajustándola, ¿vale? Y obtener, si yo quiero probar o si no estoy de acuerdo con el porcentaje de reducción que nos ha comentado la IA, puedo directamente ajustarlo de forma manual para decir cuál es
el coste o cuál es el ahorro en base a lo que tengo. De esta forma podemos tener muchísimos escenarios para comparar y ver cuál es el tipo de información, cuál es el tipo de priorización que yo tengo que hacer, ¿vale? Entonces, resumiendo, en base a el presupuesto que yo tengo, la propuesta de controles que me ha dicho en este caso el agente de IA, la elección de estos controles, el tipo y el porcentaje, puedo ir calculando cuál es la nueva pérdida esperada, el ahorro que me supone, la reducción, ¿vale? Y la inversión total. Entonces, podría sacar el beneficio neto, ¿vale? En base a lo que estoy gastando con lo que estoy ahorrando en base de que se materialice, un payback y un ROI para obtener esa información. Entonces, podemos ir, como digo, obteniendo esta información, ir jugando, ir haciendo ajustes manuales, todo lo que nosotros consideremos. Y luego ya por último, la relación entre el escenario donde hemos simulado, ¿vale? Y el escenario mejorado para obtener tanto la pérdida esperada como el bar 95 o ver cuál es el porcentaje de reducción que yo tengo, ¿vale? Por último, he generado el informe. Este informe lo tengo aquí, ¿vale? Y directamente yo puedo descargarme este informe y todos los resultados que hemos visto, ¿vale? Este informe está totalmente preparado para poder entregar al comité de dirección, comité ejecutivo. Tenemos la posibilidad de tener un porcentaje de reducción, o sea, un resumen ejecutivo de cómo se consigue, cómo ha sido este escenario, cuáles son las conclusiones clave, cuáles son las pérdidas clave, sobre qué riesgos, ¿no? lo estamos haciendo, cuál es el propósito, cuáles las limitaciones y cuál es el alcance, cuáles son los riesgos que contribuyen más al resultado final. Y en definitiva, como habéis visto, pues todo lo que hemos visto dentro de la aplicación lo tendríamos en el informe para entregarlo. De esta forma, y dándole ese mensaje de cuál es el objetivo del escenario o qué me puede mitigar esta parte de escenario, tenemos esa comunicación al comité pues de una forma adecuada. Con lo cual, lo que comentábamos antes de que el mejor análisis de riesgos es el que nos ayude a priorizar, el que nos ayude a comunicar y a tomar la decisión y el que esté orientado a negocio, es el análisis de riesgos ideal, ¿vale? Para poder decir, pues, bueno, que estamos elevando este análisis de riesgos. Entonces, con este ejemplo, no es el único análisis, o sea, no es la única forma de elevar ese análisis de riesgo que comentábamos, pero sí obtenemos automáticamente desde los datos que tenemos ahora, desde el punto de partida, cuál es esa información o que yo quiero conseguir, ¿vale? O que más que esa información, no, que ese plan de acción que yo propongo para que este riesgo o este escenario se mitigue y con esto pues obtener o sea, y con esto orientar ese mensaje, ¿vale? Desde el punto de vista de que el negocio tome las decisiones basándose en un escenario de negocio, ¿vale? Entonces, esto es lo que tenemos para hoy, esto es lo que hemos visto, nuestra propuesta, cómo podemos automatizar toda esa parte a partir de Monte Carlo y, y nada, y ahora ya si queréis pasamos a la parte de preguntas, que veo que ya hay muchas, ¿vale? Y voy a contestar las específicas dentro de escenarios porque ya estoy viendo muchas de la sesión quedó grabada, sí, o sea, la sesión está grabada y se enviará por correo electrónico probablemente a lo largo del día de mañana. Nos comentaban también si se puede ver lo indicado de manera teórica reflejado, o sea, lo comentado de manera teórica reflejado de manera práctica en Global Suite, ¿vale? Ya habéis visto el ejemplo concreto completo de cómo se puede conseguir. Vale, nos comentan también si esa visualización de escenarios ya está disponible para todos los entornos o se debe pedir a Global Suite. Se ha lanzado, vale, muy importante esto, se ha lanzado en forma de demo para que lo podáis probar y que podáis ver
hasta qué punto es interesante para vosotros. Luego, una vez que ya pase ese periodo de demo, va a estar incluido en las opciones Plus de Global Suite o va a estar disponible como un add-on, ¿vale? Para que complete nuestro análisis de riesgos. Entonces, si tenéis cualquier tipo de dudas, aquí poneros en contacto con vuestro responsable, ¿vale? Para que podáis tener toda la información. Como digo, ahora mismo, hasta el domingo va a estar disponible en modo demo para que podáis poder probar y podéis hacer las simulaciones que necesitéis. ¿Vale? Perdón, que le he dado aquí. Nos dicen si existen límites en la cantidad de iteraciones. O sea, el límite es 1 millón de iteraciones, ¿vale? Hemos puesto dentro para ayudar al usuario diferentes tipos de opciones para calcular ese límite, que son 10.000, 50.000 y 100.000. 50.000 son las recomendadas. Se puede utilizar 100.000 y es inmediato y luego tendremos hasta 1 millón de iteraciones. ¿Vale? Nos comentan también si hay algún entorno de entrenamiento, vídeos adicionales para entender a profundidad. Vamos a tener vídeos, ¿vale? El domingo, como digo, va a ser el lanzamiento. Vamos a tener vídeos formativos, vamos a tener vídeos teóricos, vamos a tener la posibilidad de tener toda la información del cálculo, ¿vale? Y con esto orientar, como digo, pues esa que la complejidad que haya en el algoritmo o que haya en Monte Carlo no se traduzca a la complejidad de la herramienta, ¿vale? Que también ha sido uno de nuestros objetivos principales. Vale. Nos comentan también si esto sustituye algún análisis de riesgos. Y no, o sea, la respuesta es no. La respuesta es a completar y a elevar tu análisis de riesgos. No lo sustituye, pero quizás lo que se puede hacer es que cualquier reporte que se maneje a dirección pase por esa inteligencia de identificar los escenarios de riesgos para entregar el reporte a dirección de esta forma. ¿Vale? Entonces, podemos tener ese proceso definido de esta forma si así se considera. Vale. Nos preguntan también, ¿vale? Y es importante, si son suposiciones, ¿cómo puedo defender este número? ¿No? Lo que comentamos, yo creo que al final todo viene derivado por eso que comentaba antes de el juicio experto, ¿no? Y al final, aunque sean suposiciones y no tengamos toda la entrada de datos automatizados, ese número subjetivo se basa en una expertise de conocimiento, de una expertise de juicio experto, que es muy interesante, con lo cual se puede defender completamente que esta es la pérdida esperada en base a la metodología, ¿vale? Y en base a esas proyecciones estadísticas. Luego ya a partir de ahí, aunque nosotros tengamos la entrada de datos automatizado, nunca vamos a saber el impacto real hasta que no hayamos tenido una crisis, ¿no? Entonces, lo tenemos que defender de esa forma, que son proyecciones basadas en simulaciones estadísticas, basadas en un algoritmo complejo, a través de la entrada de datos que nosotros tenemos. ¿Vale? Nos preguntan también, y esto es una pregunta bastante interesante, y es ¿cómo se realizaría este análisis para grupos de empresas? ¿Vale? Imaginemos un grupo con 5 empresas que comparten un mismo riesgo, pero que tiene evaluaciones distintas en función de la empresa. ¿Podríamos ver ese análisis tanto de forma individual como consolidada? A ver, yo aquí imagino, claro, si son 5 empresas, realmente no sé hasta qué punto esos 5 riesgos se pueden dar de forma simultánea, ¿no? Porque nunca se van a dar, sino que se pueden dar o podemos comparar esos 5 escenarios de diferentes, esos 5 escenarios en las diferentes empresas, ¿no? No me centro en el riesgo concreto, sino en un escenario. Y podemos llegar hasta el punto de tener, yo tengo en esta empresa este escenario que me ha costado tanto, en esta empresa este escenario que me ha costado tanto, y poder compararlo. O sea, independientemente de si tengáis el nivel de licenciamiento que tengáis en Global Suite, de tener multientidad o no, vamos a poder hacer el escenario de riesgos de forma individual por empresa y luego la posibilidad de compararlo. Si es cierto que la posibilidad de compararlo ahora mismo sería a través de los KPIs que hemos visto, ¿vale? No habría una comparación de la misma pantalla individual, pero podríamos compararlo de forma sencilla, ¿vale? Nos comentan también, vamos en tiempo. Bueno, excelente ejercicio, quiero aplicarlo para mi empresa. ¿Es factible hacerlo si tengo mi plan anual de inversión de proyectos
de inversión de todo el año? ¿Tendría mis riesgos si es aplicable? No sé si he entendido bien la pregunta, pero si tenemos un plan anual de inversión, ¿vale? Lo que podemos hacer, no sé hasta qué punto ese es el procedimiento, pero bueno, si queréis luego, en este caso concreto, el que me ha hecho la pregunta, podemos verlo, si no es el caso concreto, pero si nosotros tenemos un plan anual de inversión, vamos a poder meter dentro de ese plan de inversión cuál es la pérdida cuál es la pérdida esperada con esa simulación de escenarios, ¿no? Con lo cual, yo puedo saber cuánto me puede costar la estimación, cuánto me puede costar, no, cuál es la estimación del coste de esta pérdida, de este escenario dentro de mi empresa. Y si luego tengo esa inversión donde yo añado los controles, ese plan de acción, tendría ese plan anual de inversión completamente justificado, con cuáles son los controles que tengo que priorizar. ¿Vale? Nos preguntan también si el sistema puede sugerir qué distribución se acopla mejor a los datos. ¿Vale? El sistema ahora mismo lo que propone que es la más común, ¿no? Que digamos que es la triangular y Poisson, bueno, Poisson en frecuencia, triangular en impacto, ¿vale? Porque tanto la PERCOM, incluso la log normal, tiene más impacto en las colas del escenario, ¿no? Entonces, nosotros proponemos la más normal, pero ya, y lo que vamos a hacer es poner en qué casos es mejor utilizar la log normal o la distribución PER para que el cliente pues tenga el mayor conocimiento posible y pueda elegirlo. ¿Vale? E incluso puede haber esa mezcla de riesgos que comentábamos antes. Eh, Pregunta súper rápida, si nos dicen también si funciona para TPRM, completamente, de hecho puede ser un caso. O sea, aunque toda esta parte de cuantificación no lo he comentado en la teoría, porque al final no había mucho tiempo y no he querido centrarlo o focalizarlo en un análisis de riesgos concreto, toda esta parte de cuantificación surge o está de moda por esta parte de Cyber Risk Quantification, donde la idea es cuantificar los análisis de ciberseguridad, ¿no? Darle esa orientación a negocio, a un phishing, a un ransomware, a lo que se necesite. Dentro de esta parte operacional o incluso de TPRM, también es completamente válida. Si yo tengo que un riesgo que se pueda caer un proceso porque tengo un riesgo en un proveedor o al final tengo un proveedor que quiero ver posibles incumplimientos de ese proveedor, también lo puedo hacer porque pensad que Monte Carlo es un algoritmo estadístico en base a esas estimaciones que yo le he dado. Siempre que tengamos una frecuencia y un impacto, vamos a poder utilizar Monte Carlo para sacar esa estimación probabilística. ¿Vale? Vale, nos comentan también si para el escenario de cuantificación también considera pérdidas reales. En el sistema puede cargar la base de datos y sea considerado en el cálculo. Justo esto es lo que comentaba antes de independientemente del nivel de madurez. O sea, si nosotros tenemos, y es el escenario ideal, si tenemos los históricos, si tenemos la base de datos de históricos, vamos a poder relacionarlo con el análisis de riesgos de Global Suite para que el cálculo se haga en base a estos históricos. Con lo cual, ya sería todo el proceso automatizado para poder obtener la pérdida esperada. Vale, nos comentan también, hay muchas preguntas, ¿vale? Comento la última y ya cualquier duda que tengáis, pues sin problema escribidnos al correo que tenéis en pantalla o escribidnos a info@globalsuitesolutions.com y lo vemos, ¿vale? Ya las últimas dos. ¿Los escenarios de riesgos se generan de forma automática a partir de los riesgos identificados y analizados que se hayan registrado previamente en Global Suite? Sí, se generan a partir de esos análisis de riesgos que yo ya tengo identificados y analizados. La forma de identificar y analizar, lo que he comentado antes, podemos directamente a través de un catálogo de riesgos o podemos a través de un sistema de gestión de vulnerabilidades o de Threat Intelligent Management, poder obtener los riesgos y poder obtener la probabilidad y el impacto. Y lo que he comentado antes en la anterior pregunta, los riesgos históricos dentro de una base de datos. ¿Vale? Y última, ¿los valores mínimos más probable y máximo los debemos registrar manualmente en cada escenario? ¿O Global Suite a través de la IA genera estos valores mínimo, más probable y máximo?
no se deben cargar, ¿vale? Siempre vienen propuestos en base al valor más probable, que es el que está en el análisis de riesgos, y lo que se hace es asumir cuál es el concepto típico de mínimo y de máximo, ¿vale? Que estamos hablando de un 70% del valor más probable, creo recordar, y que de un 130 el valor más probable. Entonces, de esa forma es como se construye el rango. De hecho, para la distribución log normal, que no es exactamente mínimo, más probable y máximo, también lo hemos querido demostrar así, porque al final sí hay una cierta traducción a esa forma de proceder y viene precargado todo. Y a partir de ahí se puede modificar de cualquier forma. Bueno, hay varias preguntas más, ¿vale? Entonces, y como digo, las responderemos después de este webinar, pero para terminar de forma puntual, simplemente agradeceros otra vez la asistencia a este webinar. Espero que os haya valido tanto por la parte práctica como por la parte teórica y cómo elevar este análisis de riesgos a través de este ejemplo. Y nada, cualquier feedback, cualquier sugerencia y demás, pues como siempre, escribidnos porque para nosotros es súper importante y con eso seguimos evolucionando y seguimos mejorando todos los módulos que tiene Global Suite. Así es que nada, espero que tengáis buena tarde y buen día y el resto de día y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos.